su disposición porque, digamos, que haya sido como un día agotador. Especialmente porque, bueno, he tenido clases desde la mañana temprano con estudiantes de administración en un curso intensivo que estoy dando. Luego con ATP2, luego con ATP3. Y es como diversos estudiantes, y esos estudiantes de ATP2, de ATP3, incluso los de ATP3 especialmente, son estudiantes que vengo con ellos, que les he dado de medicina comunitaria, salud familiar, ATP, sé todo cómo está estructurada la atención primaria 1, la 2, la 3, digamos, porque casi que estoy involucrada con todas las asignaturas del Departamento de Salud Pública, o las conozco todas, y sé lo que desarrollan en cada una de ellas. Y digo que a veces es agotador, porque estando en ATP3, o con los estudiantes de administración, que son estudiantes que ya están haciendo nivelatorios, por así decirlo, de estas materias, administración y eso, y que ya van a hacer su internado. Y entonces uno se encuentra con estudiantes en ese nivel de formación y con vacíos de cosas básicas de la atención primaria. ¿Sí? Entonces, y bueno, y son en general, porque antes cuando estaba en la presencialidad, yo a veces me encontraba con estudiantes que, listo, yo entiendo, porque también fue estudiante, que hay unas asignaturas que tienen 6 créditos, 7, que son, digamos, que lo obligan a ustedes a que desde luego se centren mucho más en esas asignaturas, porque, sí, uno, porque tienen muchos créditos, y son sus asignaturas médico-quirúrgicas súper fundamentales en su formación. Pero entonces, por ejemplo, los que tenía cuando íbamos a la práctica presenciales, a veces no querían venir a la práctica de ATP, profe, porque esta mañana tengo el parcial de cirugía o tengo el parcial de medicina interna. Y entonces, ¿qué día? A veces les preguntaba por el valor normal de una glucometría, porque estábamos hablando de las guías básicas de hipertensión y diabetes, y yo creo, entonces el asunto no es simplemente una apatía por la atención primaria, que a la larga viene siendo entonces una apatía por la medicina misma, sino es una mala disposición de estudio o mala formación o qué sé yo, porque si no sabe el valor normal de una glucometría, que, en fin, entonces, ¿qué medicina interna? Entonces no es porque sea medicina interna que tenga 6 créditos, porque entonces les decía yo, entonces pierdan el parcial de medicina interna, o sea, no saben medicina interna, pero tampoco saben ATP. ¿Sí? Entonces, y es desgastante, ¿sí? Porque entonces uno se pregunta, se cuestiona, ¿sí? Hay parte de esa responsabilidad que compete a nosotros, profesores, a la estructura de formación, a los currículos, en fin, que compete al trabajo docente, ¿sí? Pero todos somos conscientes, y más en la virtualidad, que el resto de la formación es netamente interés de ustedes, ¿sí? Y si usted considera que esto de la atención primaria entonces no me gusta, y que usted puede ser médico y no formarse en esto y no saber esto, está perdido, pero perdido es perdido, ¿sí? Llevado, ¿sí? Porque no puede haber un médico en la UCI que ni siquiera conozca la estructura básica del sistema de salud en el cual se desempeña. No lo hay, se lo aseguro, ¿sí? O sea, algún día en la vida se tiene que topar con esto. Entonces, se va a topar con ello cuando vaya a presentar el examen para una residencia médica. Si compra el cupo en la residencia médica, porque de todo eso existe, allá en la residencia médica tiene que lograr esa competencia. ¿Sí? O sea, si piensan que eso es relleno porque tiene un crédito, están desubicados. ¿Sí? Entonces, inicio con ese pequeño sermón tipo madre canzona, porque de verdad, para que se hagan responsables de lo que les compete a ustedes. ¿Sí? Entonces lean al menos, o al menos escuchen lo que compartimos en la clase, así sea que no van a hacer uso de esas otras 32 horas o independientes que tienen para leer en general. ¿Sí? Y eso que tendrían que leer medicina y otros saberes, ¿sí? Porque la ciencia médica, al encargarse de problemas de la vida, a problemas de la humanidad, de las personas, tienen que encargarse de otros problemas complejos que exceden el saber médico propiamente. ¿Sí? Por eso el médico erudito del tiempo de antes era justo eso que acabo de decir, erudito, ¿sí? Que sabía de diversas
de diversos campos. Entonces, eso, mis queridos. ¿Sí? Entonces, concentrados, ubíquense, ¿sí? en esto, que es uno de los principales enfoques o a lo que le apuesta el sistema de salud para lograr los objetivos en salud. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de salud colombiano? Lograr el máximo nivel de salud para la población colombiana. Para lograr el máximo nivel de salud, ¿ustedes qué piensan que se necesita? ¿Sí? ¿Qué aspectos influyen en la salud de todos los que compartimos este territorio colombiano? ¿Sí? Isabela Hernández. Voy a irles compartiendo un documento que vamos a leer aquí, ahora mismo, que ya se los compartí por el grupo. Isabela, ¿qué aspectos influyen en la salud de las personas? ¿Qué se necesita para que haya salud, el máximo nivel de salud en la población colombiana? Isabela Hernández me oye, me escucha, me dice, no sé, profesora. O paso, profesora. Entonces, bien, se conectan y como que están como un estudiante mío que conozco por ahí, se pone a ver la película y se conecta ahí, esto es como una sesión monóloga. Juan Pablo Guzmán. Aquí presente, profesora. Esto, profesora. Bueno, Juan Pablo, ¿qué aspectos afectan en la salud de las personas? ¿Qué se necesita para que las personas tengan salud? Disculpe, ¿para que tengan salud o para que se les afecte la salud? No. ¿Qué aspectos afectan en la salud? ¿O qué se necesita para conservar la salud en las comunidades, en las poblaciones, en el territorio colombiano? Yo digo que como tal, la alimentación podría entrar ahí. Claro, por supuesto. Bueno, sería también eso porque pues sería un mal tratamiento de estos alimentos y pues lo que sería también que las personas ingieran estos alimentos podría contener parásitos, bacterias que podría pues poner en mal estado de salud a las demás personas. Exactamente. Entonces, el nivel de salud, pensándolo en la población, implica pensar en una serie de factores determinantes de la salud misma. ¿Cuáles son esos factores determinantes de la salud misma que se han descrito como factores determinantes sociales de la salud? Que eso es un enfoque teórico que desarrolla la influencia, la interacción de otros sectores en la salud. ¿Qué tiene que ver las viviendas? ¿Qué tiene que ver el agua potable? ¿Qué tiene que ver la calidad del aire? ¿Qué tiene que ver el abastecimiento nutricional, la seguridad nutricional, alimentaria? ¿Qué tiene que ver la democracia, la estabilidad política? ¿Qué tiene que ver el modelo económico? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todos esos otros sectores determinantes? ¿Sí? La pobreza, la distribución de las riquezas. ¿Qué tiene que ver todo eso con el nivel de bienestar de las personas? ¿Qué tiene que ver el nivel de bienestar de las personas con la salud? ¿Sí? Entonces, de entrada, ubicarse en la gestión de la salud de los colectivos implica ubicarse en una visión de determinantes, implica ubicarse en que la gestión de la salud es altamente compleja, ¿sí? Y en países como el nuestro es muchísimo más compleja aún, ¿sí? Digamos, bueno, vamos a ir directamente a la lectura y después vamos hablando de todo esto. Ya les estaba compartiendo el documento. Sí, doctor. ¿Quién dijo Sí, sí, profesora. doctora? Bueno, ¿quién está por allí? Acá. Lo van a leer ustedes, no yo. ¿Dónde está? ¿Quién será? ¿Algún voluntario? Daniela Borges. Profe, ese fue el que nos mandó a WhatsApp, ¿verdad? Así es, el mismo. Que dije que íbamos a socializar hoy. Daniela, por favor, con la lectura. Este es un documento sobre
¿sí? La medicina comunitaria, la introducción, digamos, de conceptos básicos, la introducción al análisis de la medicina comunitaria. Entonces, lo escogí porque habla de todo un poco y nos ayuda a contextualizarlo un poco en esta asignatura. ¿Me colaboras con la lectura, por favor? Daniela. Daniela. Daniela Borges. Petro. O Daniela Rivero. Ahora no saben leer, caramba. Sí, soy yo, ya. Sino que está llamando a mi compañero. Bueno, introducción. ¿Lo que está en amarillo solo o todo? Todo. Sino que lo que está en amarillo yo lo ponía para que hicieran énfasis allí. Ok. El análisis de los temas salud comunitaria y medicina comunitaria inicialmente presenta ciertas dificultades semánticas, dado que esas expresiones han sido usadas de manera corriente como sinónimos de salud pública, de medicina social, de medicina integral o incluso de medicina preventiva. Por otro lado, el uso indiscriminado de estas expresiones, además de propiciar la aparición de problemas conceptuales y operacionales, excluye la perspectiva de identificar las diferentes situaciones históricas que desencadenaron esos movimientos ideológicos. La idea de comunidad ha sido fuertemente introducida en el pensamiento y la actividad profesional en los últimos tiempos, y según Ferrara y los demás, a través de ella se ha jerarquizado la función social de la medicina, aunque valdría la pena indagar cuál es el concepto de comunidad que estaría siendo usado por los diferentes autores. Es posible incluso que al observar ciertos programas de salud comunitaria lleguemos a la conclusión de que ellos no sean ni salud ni de comunidad. Más allá de que un abordaje sociológico sobre el tema comunidad escape al objetivo inmediato del presente trabajo, es interesante discutir brevemente la evolución de este concepto. Entonces, miren que aquí inicialmente nos hablan de cómo esto es un solo saco: salud pública, medicina social, medicina integral, y cada una de esas, o medicina preventiva, si cada una de esas obedece a una corriente teórica que digamos, que es distinta, ¿sí? Y aunque son relacionadas o interrelacionadas, ¿sí? Obedecen digamos, a orígenes históricos distintos, a percepciones históricas distintas. Por ejemplo, esto de la medicina social, ¿sí? La medicina social es latinoamericana, nace de la Escuela de Salud Pública de Brasil, ¿sí? Y con los movimientos socialistas, digamos, que no los movimientos socialistas. Ustedes saben que en las corrientes políticas capitalistas y socialistas, las ciencias por lo general, sí, las ciencias en general han tenido una fuerte inclinación hacia, digamos, hacia los conceptos de bienestar, y esos conceptos de bienestar están mucho en el marxismo cultural, en todos esos conceptos que podríamos considerar de la corriente socialista, ¿sí? Política y económicamente hablando. Entonces, esos, digamos, preceptos se extendieron a diversos campos del saber, y en la medicina, pues, no fue la excepción, ¿sí? Entonces, la Escuela Social de Salud Pública de Latinoamérica, que se fortaleció en Latinoamérica con los movimientos médicos en Latinoamérica, precisamente cuestionaba eso de lo que yo decía al principio. Entonces, Latinoamérica, llena de países con altas desigualdades sociales, con altos índices de pobreza, con insatisfacción de necesidades básicas, ¿sí? Cómo esa insatisfacción de necesidades básicas y cómo esa serie de factores que no son propiamente del sistema de salud afectan la salud, y cómo orientar la salud hacia, digamos, hacia la atención primaria, o hacia lograr el máximo nivel de bienestar en las poblaciones, ¿sí? Entonces, esa orientación comunitaria, ¿sí?, social de la salud, que propendía por el desarrollo integral de las comunidades, se integró mucho con la Escuela de Medicina Social, ¿sí?
Por otro lado, el enfoque, por ejemplo, preventivo de medicina integral, que es europeo, norteamericano, ¿sí? Que viene desde 1970 y algo y un poco antes, con lo de Alma Ata, con la visión de determinantes sociales, por ejemplo. Esa visión, que de allí nace lo de medicina preventiva, el desarrollo de las teorías de campos de la salud, que nacen precisamente de identificar que la salud obedece a otros sectores que no son responsabilidad solo del sector salud. Por ejemplo, la LOM, o la LOMDE, que se escribe, el primer ministro de salud canadiense, en un informe que se llamó el informe de los determinantes sociales luego, o el informe de la LOM, digamos, en un informe que se hizo célebre, explica, ¿sí? No puedo ser responsable, a grosso modo, ¿sí?, de la salud de los canadienses cuando no tenemos agua potable, ¿sí? Entonces él excede de que hay altos índices de cólera, de mortalidad por cólera, de mortalidad por unas enfermedades infectocontagiosas, pero explica la LOM que esas enfermedades aparecen porque hay hacinamiento, porque hay pobreza extrema y porque no hay insalubridad en las viviendas. Y que eso, pues eso no excede su campo de acción desde el Ministerio de Salud, ¿sí? A ese informe, que es como la base de enfoque de determinantes sociales, ¿sí? Eso luego se retoma en una gran congregación de países, que más adelante pues hablaremos de eso, que fue la congregación de Alma Ata, donde retoman, donde se crean unos objetivos y unos compromisos para lograr la salud partiendo de la gestión de esas inequidades sociales, de esas desigualdades sociales, de esos niveles de pobreza que afectaban a unos países más que otros y a unas regiones más que otras. ¿Sí? Entonces todos estos niveles preventivos tienen ese origen más o menos en esa temporalidad. Cuando se discutían todas estas corrientes políticas e ideológicas y sociales y económicas, todo eso tuvo unas afectaciones, digamos, en el campo de saber y en el ejercicio de la medicina comunitaria, ¿sí? Entonces, a veces el concepto de medicina social y de medicina comunitaria tiene un discurso que es un discurso que a veces suena un poco socialista, ¿sí? El origen de la medicina comunitaria, otro compañero que nos colabore por aquí. Wendy Castaño. Wendy. Origen de la medicina comunitaria. Aunque los aspectos históricos de la medicina comunitaria aún no hayan sido debidamente estudiados, se le podría identificar como origen de Estados Unidos, especialmente a partir de la década de los 60. Desde esa perspectiva, la medicina comunitaria sería visualizada bajo dos vertientes principales: ejecutada por agencias voluntarias u órganos estatales, apuntando a llenar las lagunas entre la medicina privada y la medicina pública, articulada en las escuelas médicas en el sentido de operacionalizar el movimiento de la medicina preventiva. Se ha resaltado que la divulgación de la práctica de la medicina comunitaria de la década de los 60 coincide con la administración Kennedy de la política de combate a la pobreza y especialmente a la denominada Nueva Ley del Pobre, reforzándose con la administración de Jackson a través del programa de Medicare y Medicaid. Como forma de acción se caracterizaba por un trabajo multiinstitucional y multiprofesional, actuando especialmente a nivel de los huetos. Más adelante está. Sí. Más adelante. Sí. Sí. Discusión sobre el concepto de comunidad. El concepto de comunidad ha sido abordado tanto como idea estructural, límite geográfico, autonomía administrativa, ambientes comprometidos en actividades interrelacionadas, etc., como idea de proceso desarrollado especialmente durante la No le escucho, yo creo que se le cayó la conexión. Daniela Rivero, que nos estaba ayudando ahorita. Aquí estoy, doctora.
¿Por dónde quedó ella? ¿Me podría indicar? Y como idea de proceso estaba el concepto de comunidad, ¿sí? Entonces la comunidad ha sido abordada tanto como idea estructural en todo lo que es referente a personas que comparten un mismo espacio geográfico, con una misma autonomía administrativa, o como idea de proceso desarrollada especialmente durante la última mitad del siglo XIX, según Lippmann. Okay. El sistema industrial se tornó impersonal y se proyectó más allá de los límites de la comunidad. Los establecimientos industriales se localizaban en áreas geográficas definidas, pero pertenecían a empresarios que habitaban en otras comunidades. Los empresarios ganaban más movilidad, trasladándose más fácilmente de una comunidad a otra. Los medios de comunicación se perfeccionaron rápidamente, haciendo que la comunidad sea menos autolimitada. Así, las ciencias sociales pasaron a rever sus conceptos y la dinámica de la sociedad fue vista ya no como fruto de su estructura, sino explicada preferentemente por los intereses, aspiraciones, necesidades y objetivos de los individuos interactuando con otros individuos en la diversidad de los agrupamientos sociales. De este modo, los principales factores condicionantes de la naturaleza humana eran considerados de carácter psicológico. Desde esta perspectiva, los individuos interactúan intensamente al ser portadores de valores comunes. En esas interacciones actuarían desempeñando ciertos roles sociales de acuerdo con las expectativas. Con las expectativas de comportamiento establecidas por el grupo. Tales expectativas, a su vez, serían vinculadas a los procesos de socialización y de control. La comunidad podría ser entendida como la sociedad en la que los conflictos fueron eliminados, restando la idea de sociedad a la sumatoria de comunidades. No obstante, si comunidad es considerada como un proceso al describir el modo en que los seres humanos interactúan, ¿por qué no es sinónimo del concepto de sociedad? De este modo, algunos autores pasaron a usar el término comunidad en el sentido de sociedad, mientras que otros restringían el término a los aspectos más positivos de la interacción social, o sea, para designar todas las formas de asociación en las cuales el conflicto superfluo fue eliminado. Para Lippmann, una definición válida... Ok. Sigue. ¿Sigo? ¿Usted va a explicar? Okay. Para Lippmann, una definición válida incluiría tanto el elemento estructural como funcional. Cualquier agrupamiento de individuos conscientemente organizados habitando un área específica o una localidad dotada de autonomía política limitada, manteniendo instituciones primarias como escuelas e iglesias, entre las cuales son reconocidos ciertos grados de interdependencia, o incluso cualquier proceso de interacción social que genere una actitud y una práctica más intensiva y extensiva de interdependencia, cooperación y unión. Entonces, hasta ahí un momentico, bueno. Entonces, acá, bueno, básicamente están hablando del concepto de comunidad, del concepto de sociedad, y nosotros podemos hacernos o podemos elaborarnos nuestro concepto, nuestra visión, nuestra forma de entender de lo que es una comunidad. Todos ya tenemos una representación mental de lo que eso significa, ¿sí? Por eso no me centraré mucho en eso. Acá, por ejemplo, cuando Lippmann dice que para él el concepto de comunidad y de sociedad, digamos, estructura las dos formas, ¿sí? Tanto la funcional o de la interacción, como lo estructural como lo funcional, o sea, la naturaleza de las interacciones, que es lo que es mucho más amplio, que es el concepto de sociedad, ¿sí? Con el concepto de comunidad, que incluye la organización de los diferentes estamentos que comparten un grupo de individuos que están en un mismo espacio geográfico, ¿sí? Y que están regidos por las mismas normas, por los mismos principios, y que han compartido la misma historia natural de ese territorio, los mismos condicionantes desde ambientales, políticos, económicos en general. ¿Sí? Entonces eso podría ser parte de lo que nosotros entendemos por comunidad y de la representación mental que hacemos de eso. Miren por acá lo que contaban al principio de cómo eso nace en Estados Unidos, como les decía, desde por allá a mitad del siglo, mediados del siglo XX, sí, 1960, y por ejemplo, cómo en Estados Unidos se relaciona con la visión de atender al pobre, ¿sí? Con los programas sociales, ¿sí? De eliminación de pobreza. Y esos programas sociales de eliminación de pobreza estaban justificados, digamos, en el nivel de salud, en alcanzar el nivel de salud, y cómo estos programas o estos gobiernos que tenían, digamos, un fuerte enfoque hacia las políticas sociales, terminaron influyendo en el desarrollo de todas las corrientes
sociales, en todos los campos del saber. Antes de eso, les voy a preguntar si ustedes se saben la historia, que esa historia la cuento mucho en salud familiar, del médico general. ¿Sí? ¿Desde cuándo existe el médico general? Por aquí hay uno. Les pregunto, ¿a alguien que se sepa desde cuándo existe el médico general? ¿A qué le llaman general? ¿General de qué? Si es general es porque tiene una generalidad que incluye varias cosas. ¿Qué cosas incluye ese médico general? Ojo que no les estoy preguntando por la definición o la historia de la veterinaria ni de la sociología, sino de la medicina. Ustedes están estudiando. Bueno, se las contaré. Ustedes se acuerdan, bueno, básicamente el médico general existe desde el siglo XIX. La concepción de médico general, o sea, ese oficio que ustedes desempeñan hoy es del siglo XIX. Perdón, sí, siglo XIX. Siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Sí? Antes de eso, digamos, ¿qué existía antes de eso? ¿Sí? ¿Cuál era el oficio de médico, las funciones, la práctica de médico antes? ¿Sí? Antes, en el siglo XVIII y en la antigüedad, ¿quiénes ejercían la medicina? ¿Quiénes podían ejercer la medicina? Entonces les decía ahorita al principio, los médicos eran del estrato social de la clase alta, eran quienes podían estudiar y quienes sabían del campo, del saber de la medicina, no solo sabían medicina, también sabían astronomía, también tenían otros campos del saber, ¿sí? Eran eruditos, científicos en diversas ramas, y ustedes saben que antes los que tenían acceso al saber eran muy pocos en la clase alta. Y esos médicos atendían desde luego a la nobleza, a la clase alta. Y además existían los cortesanos, ¿sí? Los cortesanos que atendían o que quienes desempeñaban las labores de cirugía general, ¿sí? Quienes ejercían la cirugía general como tal en esa época y que atendían a los rurales, a la clase media, y a los mercaderes, ¿sí? Y desempeñaban ese oficio. Estos oficios no se mezclaban, ¿sí? O sea, en la clase alta el médico jamás iba a atender al artesano, al rural, al campesino, por nada del mundo, ¿sí? Y por otro lado estaba el oficio, porque en ese momento eran oficios, ¿sí? De los boticarios, de los mercaderes, que como digo yo, comercializaban hasta el alma de su madre y en este momento comercializaban, o en ese momento comercializaban medicamentos, ¿sí? Y entonces sabían las funciones de plantas, de lo que en ese momento eran las drogas o las plantas que ellos usaban, y los recetaban, ¿sí? Y decían esto para qué sirve y los vendían, y eran los mercaderes y boticarios. Entonces eran como tres oficios, el del mercader, el del artesano cirujano y el del médico, que era el que tenía la formación académica en los pocos centros de enseñanza que existían para la época. Eso luego con los cambios sociales, con el crecimiento, con la industrialización, con el crecimiento de las sociedades. En Norteamérica, por ejemplo, la migración de Europa a Norteamérica, el crecimiento en Norteamérica. Ese médico que atendía solamente, exclusivamente a la clase alta, pues ya fue insuficiente. La demanda de atención médica, la demanda de servicios de atención médico fue creciendo. Y ese médico se vio obligado a aprender lo que, digamos, se vieron obligados a las pocas escuelas, las de Filadelfia, las que estaban en Europa, las pocas escuelas de formación médica para ese momento, se vieron obligados a formalizar el título de medicina en los cirujanos, los que atendían a la población rural, a los artesanos, ¿sí? En fin. Entonces, estos que eran practicantes de la medicina, que hacían cirugía o que formulaban medicamentos, ¿sí? Formulaban drogas, estos ejercían una práctica médica pero no tenían formación médica, ¿sí? Entonces se vieron obligados a que esos practicantes, que en ese momento se conocían así, se formaran como médicos. En fin, entonces eso fue como un gran avance obligado por los cambios sociales, porque esos no se podían ver. O sea, el médico general era desdeñoso de esos otros oficios, era como una práctica ofensiva a lo que hacían los demás.
Entonces, ese practicante que empezó por la demanda a ejercer esos oficios, que empezó a formular, a hacer pequeñas cirugías, y aparte era médico, ¿sí? Formado en la universidad, eso nació en Estados Unidos y se le nombró el nombre de médico general en la revista Lancet de Inglaterra a principios del siglo XIX. Pero el oficio, esa integración de esos tres oficios nació en Estados Unidos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, ¿sí? Y principios del siglo XIX, desde luego, con esa, digamos, con ese oficio que ya luego Lancet dijo, este es el médico general, desde allí se usa esa acepción de médico general, ¿sí? Era general porque incluía esos tres oficios. Si ustedes formulan, hacen pequeñas cirugías, tienen saber médicos para la estimación de un diagnóstico, de un tratamiento, en fin, y la explicación de la enfermedad como tal. Entonces, eso básicamente se relaciona con todo esto de lo que estamos hablando, porque luego vinieron muchos cambios, ¿sí? En esa atención médica inicial. Entonces, digamos, quienes podían seguir accediendo a la atención de ese médico que seguía teniendo como esos atributos de la clase alta, ese médico desde luego de principios del siglo XIX era un médico altamente, en un estatus social elevado, ¿sí? Entonces, la población más pobre, más vulnerable, pues no tenía acceso casi que a ese médico que estaba por allá en ese estatus social. Entonces vienen una serie de inequidades sanitarias que vienen históricas, ¿sí? Luego hubo una serie de cambios, luego ese médico general en un gran estatus, vinieron las especialidades, la fragmentación de ese campo médico amplio volvió a fragmentarse con las especialidades, las primeras especialidades médicas, la medicina interna, en fin, la ginecobstetricia, todas estas primeras especialidades que nacieron. Luego con el patrón, con los cambios de morbilidad, ¿sí? ¿Por qué cambiaron los patrones de morbilidad? Por ejemplo, con el desarrollo de los antibióticos, ¿sí? Con el desarrollo de los antibióticos, todas esas poblaciones que antes vivían diezmadas por el tifus, por todas estas enfermedades de cólera, enfermedades infecciosas, ahora tenían tratamiento con el descubrimiento de la penicilina, todo lo demás. Ahora tenían tratamiento y la esperanza de vida de las personas pues se alargó, ¿sí? Y con ello aparecieron otros problemas, como las enfermedades crónicas, ¿sí? Que es propia de estas personas longevas que han venido acumulando pues, más factores de riesgo. En fin, ¿sí? Con la aparición de las enfermedades crónicas hay una nueva necesidad de atención en los médicos generales, ¿sí? Hay una nueva necesidad de atención en las sociedades. Y además de eso, todo lo que significó la revolución en el campo de las ciencias de la conducta y de las ciencias sociales. ¿Sí? Por allá cuando Majestad Sigmund Freud salió con todos sus desarrollos de psicoanálisis y todo ese desarrollo que partió de ahí en las ciencias sociales y ciencias de la conducta, empezar a relacionar las ciencias de la conducta con los fenómenos de salud, eso que conocemos hoy y que integramos hoy como el ser holístico, biológico, psicológico y social, y cómo el pensamiento y cómo los factores psicológicos y cómo los factores sociales modifican mi estado de salud, y comprender los patrones de comportamiento de los individuos, de las comunidades, de las sociedades, viene más o menos del desarrollo de las ciencias de la conducta con luego el desarrollo de biomédico, de campo médico como tal. Hasta entonces, y aún en la actualidad, el campo bioclínico de la medicina sigue siendo un campo muy fuerte, y en ese campo bioclínico de la medicina, el interés es la enfermedad, ¿sí? Todos los cambios que pasan a nivel de biología molecular, el último diagnóstico, el último tratamiento, descubrir nuevas moléculas, en fin, ¿sí? Identificar nuevos procesos celulares, todo eso que es el desarrollo de las ciencias médicas a nivel bioclínico. Y hubo un fuerte desarrollo en ese campo y fue quedando de lado, digamos, eso de la integralidad que estaba de ese médico de principio que atendía a la persona como tal. ¿Sí? Y hay una diferencia entre atender a la persona y atender la enfermedad, porque la enfermedad, como digo yo siempre, no tiene cultura, no tiene trabajo, no tiene depresión, no se peleó con el esposo. La enfermedad
no tiene contexto, ¿sí? Pero sí la persona sí trabaja mal, sí está insatisfecha con su trabajo, sí peleó con el esposo, la persona sí puede tener depresión, sí puede tener una cultura, ¿sí? Y esos problemas son de los que se encarga, digamos, un abordaje integral de la medicina, y esos abordajes integrales que se encargan del análisis de esos problemas de la conducta, problemas de comportamiento, problemas de contexto, se ubican en el campo de la medicina preventiva específicamente, ¿sí? Porque todos ellos están antes de que aparezca la enfermedad. Cuando ya se aparece la enfermedad, estamos en un nivel de prevención terciario, que ya implica diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y entonces, digamos, para el desarrollo de la medicina comunitaria, de la medicina preventiva, de la salud pública, de la atención primaria, se requiere ubicarse, ¿sí? Desde una perspectiva médica, desde un paradigma médico que incluya la atención de las ciencias de la conducta con los padecimientos bioclínicos y biomédicos, ¿sí? Que incluya la atención de la persona. Entonces, me devolví mucho más atrás, porque eso también es importante que lo ubiquemos, ¿sí? Que todo eso está, digamos, relacionado con los desarrollos que vinieron, que ya son mucho más recientes, del siglo XX, de la medicina social, de la medicina preventiva, ¿sí? Porque en su inicio el fuerte fue centrado en los desarrollos médicos bioclínicos, ¿sí? Y de las ciencias positivistas. Íbamos por acá, ¿verdad? Algunos enfoques para la medicina comunitaria. ¿Quién nos colabora con la lectura? Juan Guzmán, Juan Pablo Guzmán Oyola. Dígame, profesor. Colabora con la lectura, por favor. Lo que está en amarillo, ¿cierto? Todos. Sí, lo que está en amarillo especialmente. Ok, entonces tenemos de que algunos enfoques para la medicina comunitaria. Según Barton y Smith, la medicina comunitaria disculpe, se interesa por los problemas relacionados con la salud del pueblo al estar entre la práctica privada de la medicina en el consultorio, la clínica y el hospital. Y los servicios, usted disculpe, es que a veces se me corta como la imagen y no alcanzo a ver bien, pero usted Ahí. disculpe. Sí, se podría decir que ahí, ok. La clínica y el hospital, y los servicios ofrecidos por las agencias de salud pública. Abarca procedimientos preventivos y curativos dirigidos a las familias o a grupos de la población que no son provistos adecuadamente por otras agencias existentes. Miren, como les decía yo al principio, ese médico que atendía a los que tenían dinero, ¿sí? Digamos, con el desarrollo del modelo capitalista, de la política capitalista, estuvo todo ese tema del aseguramiento que tenemos hoy, y es la prestación del servicio como cualquier otro servicio y la mercantilización de ese servicio médico, a los cuales pues podían tener acceso quienes tenían dinero. Y por otro lado estaba esa atención médica desde el abordaje de la caridad, que eran atendidos desde el sector público y desde las políticas públicas y estatales, ¿sí? Entonces, el campo de la medicina comunitaria se ubicaba en la medicina de pueblo, específicamente en los que estaban en el sector público, ¿sí? Y abarcaba los procedimientos, como dice allí, preventivos, curativos, dirigidos a las familias o grupos de la población, ¿sí? Esa atención colectiva, esa atención a barrios y a comunidades era necesariamente estatal, ¿sí? La atención privada, las aseguradoras, digamos, o las empresas que en ese momento existían, gestionadoras de salud, hacían digamos, la labor de la clínica de consultorio, ¿sí? De la privatización de la consulta particular como tal, de consultorio particular, ¿sí? Entonces, allí no se ubicaba sino en la atención colectiva, ¿sí? De la comunidad, la que estaba a cargo del Estado. Continúa, por favor.
Daniela. Daniela otra vez. Aquí estoy. ¿Por dónde quedó el compañero? Gran, por aquí, después de lo de amarillito. Después, ok. Grant en 1967 publicó un libro bajo el título Handbook of Preventive Medicine and Public Health, pero luego en la reedición justificó el cambio del título por Handbook of Community Health. Aquí tirando bilingüe, profe. Dado que la expresión salud comunitaria le daría un uso más definido y podría tal vez ser considerada más abarcadora que las palabras del título original. En los países europeos donde prevalece la medicina estatal y la socializada, esta concepción de medicina comunitaria podría parecer incoherente y sin propósito. Como una representante avanzada de la salud clásica en la medida en que utiliza conocimientos de otras disciplinas, tales como la sociología, la psicología social, la ecología, la genética, etc. De este modo, la medicina comunitaria como disciplina posibilitaría al estudiante entender el comportamiento social en vez de restringirse al estudio del comportamiento de la bacteria. Reforzaría, por lo tanto, el estudio y la aplicación de las ciencias sociales en sus relaciones con la salud humana. Otros autores ven... Eso ¿Va a es lo que explicar algo? sí, que decirles que esto era lo que les explicaba al principio cuando les decía de que con el desarrollo de las ciencias sociales hubo una nueva explicación y una nueva visión de la práctica médica, que era explicar no solo, como dice aquí, el comportamiento bioclínico de la enfermedad, sino conductas humanas, ¿sí? Ahora sí. Otros autores ven la medicina comunitaria como la realización de la medicina integral mediante la aplicación de las acciones preventivas y curativas del medio ambiente con la participación activa de la comunidad organizada. Según Devoto, solo una participación activa de la comunidad en una empresa que otorgue salud, en cuyo seno existe un espíritu de comunidad de trabajo, realizado mediante métodos democráticos y de autogestión, podría ser el fundamento de una medicina comunitaria. En esta visión, las acciones integradas de salud serían las medidas de protección, promoción, recuperación y rehabilitación realizadas por un equipo de salud. Se percibe en este enfoque el énfasis en el equipo de trabajo polivalente, cuyo liderazgo podría caerle o no al médico, en la necesidad de que el profesional de salud se torne miembro de la comunidad para desarrollar una mayor confianza y aproximación con el pueblo y en la identificación de líderes. Mire, eso es un pueblo, desde luego, ¿sí? Entonces, digamos, ¿quién va a decir cuáles son los problemas de una comunidad, las necesidades de una comunidad? Pues quien las vive, que el pueblo mismo, ¿sí? Entonces, el médico aparece como líder de la atención primaria, como líder del equipo básico de orientación comunitaria. Pero el médico de eso y el médico de la universidad diciendo que le encanta la atención primaria, ¿sí? Que lo comprende muy bien y que se unta de pueblo, ¿sí? Porque es que eso implicó un cambio, ¿sí? Antes ese era el médico por allá en el estrato que no caminaba, sino que levitaba, que era el estrato súper alto, al médico que empezó a relacionarse con la comunidad y al médico de los equipos básicos. Ese médico de los equipos básicos es médico comunitario, ¿sí? Miren, listo, lo que sigue. Están los que consideran que la población deberá comprender su capacidad de presión para obtener beneficios colectivos, o incluso que la medicina comunitaria no debe ser la ataráxica de la atención social, pues su finalidad es la participación auténtica y profunda de la comunidad. De este modo, Devoto discute la viabilidad de la medicina comunitaria en tres vías de desarrollo socioeconómico: capitalismo nacional, capitalismo de Estado y el socialismo desarrollista, en base al esquema propuesto por Jaguaribe. Según el autor, en el primer modelo, el concepto de medicina integral puede ser aceptado por los funcionarios estatales y desarrollar una medicina estatal. Si el modelo tiene éxito, la medicina comunitaria se desvirtúa en su esencia, aunque posibilite una medicina social más humana y productiva. Si el modelo fracasa y se evita el retroceso a formas más regresivas. La medicina comunitaria podría favorecer el pasaje a modelos más concordantes con su espíritu. En el modelo de capitalismo de Estado, la medicina comunitaria tendría características estatales
pero sin descentralización y sin una mayor autonomía de las unidades locales. Para el autor en cuestión, es difícil dentro de este modelo la participación comunitaria en la estructura estatal, siendo posible una evolución tanto hacia el neocapitalismo como hacia el socialismo desarrollista. Este tercer modelo impulsaría la industrialización y resultaría el fracaso del capitalismo dependiente, de la no viabilidad de los modelos desarrollistas o de una ulterior evolución del capitalismo de Estado. La perspectiva de una máxima descentralización y autogobierno local con una participación democrática de la comunidad proporcionaría, según el autor, la concretización de la finalidad de la medicina comunitaria. Por último, espera que este enfoque proporcione un marco de referencia conceptual ligando la medicina social realizada con la participación activa de la comunidad al cambio y desarrollo. Si bien se percibe la preocupación de este autor por buscar en la medicina social y en la medicina integral los marcos teóricos y conceptuales para la práctica de la medicina comunitaria, por otro lado, se observa que la relación de esta práctica con los modelos de desarrollo escritos por Jaguaribe se restringe a un plano de abstracción, dado que la historia de América Latina no parece haber producido fiel y mecánicamente aquellas vías políticas de desarrollo económico. Así, lo importante sería ver en la práctica cuáles son los objetivos que la medicina comunitaria ha alcanzado. Por consiguiente, la práctica de la medicina comunitaria como posibilidad de cambio no parece tener sustento en la experiencia histórica de los países, aunque pueda representar la visión del mundo de este o de aquel autor. Concretamente, sin embargo, podría ser aceptada desde una óptica funcionalista, pequeños obstáculos a ser delimitados por el sector salud, o cuestionada por un enfoque teórico que identifique una matriz determinante más global en la génesis de los problemas de salud. Dejemos allí, por acá al final. Veamos las conclusiones. Bueno, en la medida en que la medicina comunitaria, en tanto práctica, se valió del movimiento ideológico de la medicina integral, incorporó naturalmente en su acción el énfasis en lo profesional, ¿sí? Visión amplia de la problemática de salud, liderazgo, articulación de las agencias, habilidades técnicas, actuación centrada en el paciente, y en la enseñanza extrahospitalaria, universitario y con la inclusión de otras disciplinas tales como la sociología, psicología, antropología, ¿sí? Tal como la medicina preventiva. En fin, digamos, acá hay una explicación en general, el artículo tiene una explicación en general del contexto de la medicina comunitaria en su relación con los desarrollos económicos, con los desarrollos políticos de los territorios, ¿sí? Entonces, tradicionalmente no, en su origen histórico, los movimientos de medicina social y los movimientos de medicina preventiva nacen de esas necesidades o de ese abismo que se crea entre el sector salud, porque la enfermedad y los perfiles epidemiológicos empiezan a afectar precisamente a esas poblaciones que viven o que están en mayor nivel de pobreza, ¿sí? Entonces, todos estos modelos desarrollistas que se refieren a desarrollo de niveles de bienestar, de necesidades básicas, de empleo, de salubridad, de vivienda, ¿sí? Y que en países como el nuestro y en nuestra región abunda, digamos, son como la base o la estructura de la medicina comunitaria y son la estructura de la medicina social, ¿sí? Entonces, en adelante, pues vamos a ir hablando un poco más de ello, que ya no tenemos casi tiempo. ¿Sí? Y pues ya terminamos un poco con esto, que ya lo pasamos aquí rapidito. Entonces, acentuar un poco más todo esto de la medicina preventiva y de los campos de acción específicos de cada uno de ellos. Entonces, es para que más o menos contextualicemos hoy de dónde nace la medicina comunitaria, ¿sí? Que tiene un origen en la integración o en el análisis de las condiciones sociales en la salud, ¿sí? Análisis de las condiciones sociales de la comunidad en la salud. Cuando hablamos de las condiciones sociales de la comunidad, es el enfoque determinante social, ¿sí?
Para que exista una medicina comunitaria o un enfoque comunitario de la salud, debe existir un conocimiento de la comunidad, una organización de la comunidad y una participación de la comunidad. ¿Sí? Si no hay participación de la comunidad, no hay una lucha, digamos, por los objetivos comunes, ¿sí? Para que esas condiciones de bienestar se logren en esa comunidad y esas condiciones de bienestar terminan siendo condiciones de salud, ¿sí? Entonces es eso básicamente. Entonces les recomiendo, ya se los compartí a todos, que hagan el ejercicio de leerse el artículo y revisen otros y se identifiquen con todo esto, porque todo esto ustedes deben conocerlo, ¿sí? Que eso es como de su historia misma, de parte de su práctica o de su accionar. Entonces, mil gracias, jóvenes, mil gracias a la compañera Daniela, a todos los demás que colaboraron. Nos vemos el próximo jueves. Juicioso, pues. Gracias, profe. Gracias, profe, que tenga buena tarde. Gracias.